profundidades de los mares son como silenciosas bibliotecas que guardan los mayores secretos de la historia de la humanidad. El oscuro vacío azul bajo la superficie ha sido hogar no solo de peces y corales, sino también de civilizaciones olvidadas. Bajo las olas existen ciudades tragadas por la mano implacable del tiempo y la naturaleza. Ciudades cuyas calles alguna vez se llenaron de risas, donde en los palacios se celebraban fastuosas ceremonias y en los mercados flotaba el aroma de las especias. Y ahora no son más que construcciones de piedra envueltas por algas, donde solo reina el silencio. Estas misteriosas ciudades son uno de los mayores enigmas sin resolver de la Tierra. Algunas desaparecieron repentinamente por desastres naturales. Otras se perdieron poco a poco bajo las aguas crecientes del mar. Pero todas dejan tras de sí preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivieron? ¿Y por qué desaparecieron? En las costas de la India existía una ciudad que, según las leyendas, deslumbraba con sus palacios resplandecientes, columnas cubiertas de oro y miles de templos. Aquella ciudad no estaba hecha solo de piedras y santuarios. Era también símbolo de fe, poder y esplendor divino. Su nombre era Dwarka. En la mitología hindú aparece como la ciudad sagrada donde reinó el gran dios Krishna. Según los relatos, estaba rodeada por 7 murallas colosales, y en cada una de ellas se alzaban miles de templos. En sus calles había estatuas incrustadas con joyas, arcos decorados con piedras preciosas. Construida junto al mar, esta ciudad majestuosa parecía un paraíso en la tierra. Pero lo más fascinante de las leyendas surge cuando se filtran en la realidad. Porque Dwarka, narrada durante miles de años como un mito, captó la atención del mundo entero cuando, a principios de los años 2000, en exploraciones submarinas se encontraron rastros de su existencia. Tierra. Algunas desaparecieron repentinamente por desastres naturales. Otras se perdieron poco a poco bajo las aguas crecientes del mar. Pero todas dejan tras de sí preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivieron? ¿Y por qué desaparecieron? A finales de la década de 1990, durante inmersiones en las costas de Gujarat, en la India, se observaron extrañas formaciones en el fondo marino. Al principio, los buceadores pensaron que podían ser simples formaciones rocosas naturales. Sin embargo, los escaneos con sonar revelaron a 30 metros bajo el mar estructuras de piedras simétricas, columnas y restos semejantes a muros. Los científicos estaban asombrados. ¿Podían estructuras tan regulares y geométricas ser obra de la naturaleza? ¿O se trataba realmente de vestigios de una civilización sumergida hace miles de años? A medida que avanzaban las investigaciones, las preguntas crecían mucho más rápido que las respuestas. El poema épico hindú Mahabharata describe con detalle el reino que Krishna fundó en Dwarka. En esos textos se habla de palacios con puertas de oro y de templos majestuosos que se alzaban junto al mar. El relato más impactante, sin embargo, es el final de la ciudad. Según el Mahabharata, cuando Krishna dejó este mundo, Dwarka desapareció con él.
La ciudad se hundió en el océano tras su dios y jamás volvió a salir a la luz. Y es en este punto donde los restos hallados por los arqueólogos construyen un misterioso puente entre la mitología y la historia. La pregunta de si los bloques de piedra, columnas y murallas hallados pertenecen realmente a la ciudad descrita en el Majábharata sigue sin respuesta en el mundo científico. Los arqueólogos comenzaron a analizar las muestras de piedra extraídas del mar, encontraron indicios de que podían tener hasta 12.000 años de antigüedad. Si esto era cierto, aquella ciudad no sería solo una de las más antiguas de la India, sino de todo el mundo. Esa datación apuntaba a un tiempo anterior incluso a las pirámides de Egipto y a los registros escritos de Mesopotamia. Hallar rastros de una civilización tan antigua podía reescribir la historia de la humanidad. Pero como en todo gran descubrimiento, el hallazgo de Dwarka trajo consigo intensos debates. Algunos sostuvieron que esos restos pertenecían verdaderamente a una ciudad antigua, mientras que otros afirmaron que se trataba únicamente de formaciones geológicas naturales. La naturaleza, a veces, crea geometrías tan perfectas que parecen obras humanas. Sin embargo, los bloques hallados tenían bordes tan rectos como si hubieran sido cortados, capas apiladas como si hubieran sido colocadas deliberadamente. Incluso en ciertas zonas aparecían estructuras que recordaban a escaleras. Todo ello parecía un signo de un orden demasiado consciente para ser explicado por la naturaleza. Lo que realmente aumentaba el misterio de Dwarka era que estos hallazgos no tenían solo un valor científico, sino también un profundo significado religioso. Para la fe hindú, la ciudad de Krishna no era un mito, sino una realidad sagrada. Durante siglos, millones de personas habían mencionado a Dwarka en sus oraciones, viéndola como un centro espiritual. Ahora, esa fe tomaba forma en las piedras emergidas de las profundidades del mar. Por ello, para el pueblo de la India, este descubrimiento no era únicamente una cuestión académica, sino también una victoria espiritual. Pero en medio de todo este esplendor, aún quedaba un enigma sin resolver. ¿Por qué desapareció Dwarka? El Majábharata relata que la ciudad se hundió en el mar tras la partida de Krishna. Algunos científicos intentaron explicarlo como el resultado de una gran inundación, un tsunami repentino o el lento aumento del nivel del mar. Se sabe que al final de la era glacial, los mares se elevaron varios metros en todo el mundo. Tal vez Dwarka fue víctima de esa subida. Pero, sea cual fuere el escenario correcto, lo único cierto es que la ciudad se perdió. Hoy en día, Dwarka es uno de los lugares favoritos de arqueólogos y buceadores.
Quienes se sumergen en sus aguas cristalinas pueden observar las estructuras de piedra cubiertas de algas y encontrarse cara a cara con estos testigos silenciosos de miles de años. Algunos buceadores afirman que es imposible describir con palabras la atmósfera que allí se percibe, porque esas piedras que se alzan en el fondo marino no son solo restos arqueológicos, son también símbolos de los sueños perdidos de la humanidad, de sus leyendas olvidadas y de su pasado no resuelto. Dwarka sigue guardando sus secretos hasta hoy. Quizá algún día, gracias a las nuevas tecnologías, se descubran templos, estatuas o inscripciones ocultas en lugares más profundos y se desvelen los misterios de esta ciudad perdida. O quizá nunca lo sepamos del todo. Pero hay algo seguro. Dwarka ha quedado en la memoria como una de las ciudades más enigmáticas bajo el mar. Su historia nos recuerda que los mitos pueden convertirse en realidad y que las realidades pueden volver a transformarse en mitos. Y cuanto más pensamos en los grandes secretos aún no descubiertos de la historia de la humanidad, más fascinante se vuelve el llamado de las profundidades. Al este de las islas Okinawa, en las profundidades oscuras que esconden las olas, se extienden enormes estructuras de piedra que desafían la imaginación humana. Este lugar, conocido como el Monumento de Yonaguni, es uno de los descubrimientos submarinos más enigmáticos de Japón. Cuando los buceadores lo vieron por primera vez, todos quedaron fascinados con la pregunta de si se trataba de una extraordinaria formación rocosa creada por la naturaleza o de la obra de una civilización sumergida hace miles de años. Yonaguni no es solo un conjunto de piedras, es también un punto donde la realidad y la leyenda se entrecruzan, cuestionando los límites de la historia de la humanidad. A mediados de los años 80, los pescadores de la zona encontraron extrañas formaciones en el fondo marino durante sus inmersiones. La aventura comenzó con el descubrimiento del buzo Kihachiro Aratake, que pronto atrajo la atención del mundo entero. Ante sus ojos aparecieron enormes escalones de piedra, muros verticales y plataformas que mostraban un orden más allá de lo que la naturaleza suele crear. ¿Podía una estructura adquirir formas tan geométricas por casualidad? A una profundidad de entre 20 y 30 metros, la magnitud de estas formaciones hacía que el hombre pareciera un simple insecto. Cada bloque podía alcanzar decenas de metros de ancho, como si hubieran sido cortados, tallados y alineados por manos gigantes. Lo
Lo más impresionante de este monumento es la estructura en forma de pirámide escalonada. Con una altura de unos 25 metros, parece la hermana submarina de las pirámides de Egipto. Los escalones, superpuestos como escaleras, parecen haber albergado alguna vez los pasos humanos. Da la sensación de que alguien subió hasta la cima para realizar ceremonias sagradas frente al mar y dirigirse a las multitudes. A su alrededor se encuentran largas hileras de piedra que recuerdan a murallas, huecos que parecen habitaciones cuadradas, e incluso pasajes que algunos buceadores llaman puertas y corredores. Con este descubrimiento, la comunidad científica se dividió en dos. Un grupo sostiene que Yonaguni es una ciudad construida por el hombre, mientras que otro defiende que es el resultado de procesos geológicos naturales. El geólogo japonés Masaaki Kimura, tras años de investigaciones, estaba convencido de que estas estructuras eran obra humana. Según él, pertenecían a una civilización que existió hace unos 10.000 años y que fue sumergida cuando el nivel del mar aumentó. Kimura afirmaba haber visto no solo la pirámide, sino también caminos, escaleras e incluso fragmentos de estatuas. Pero si Yonaguni fuera realmente una ciudad antigua, ¿quién la construyó? ¿Existió una civilización anterior a la historia conocida de Japón? Las respuestas aún son inciertas. Hace 10.000 años, el mundo tenía un clima completamente diferente. Con el fin de la última glaciación, el nivel del mar aumentó rápidamente. Muchos asentamientos costeros quedaron bajo las aguas. Yonaguni pudo haber sido víctima de este proceso. Pero si realmente fue construida por manos humanas, esto retrocedería el inicio de la civilización miles de años, sacudiendo los cimientos de los libros de historia. Los científicos que sostienen la visión contraria aseguran que estas estructuras pueden explicarse de un modo más sencillo. Según ellos, los bloques de piedra son formaciones naturales creadas por millones de años de oleaje y movimientos tectónicos. Rocas duras como el basalto pueden fracturarse a lo largo de líneas de ruptura, formando superficies rectas. Así, los bloques cuadrados, las plataformas escalonadas y los muros verticales no serían sorprendentes. Sin embargo, la simetría, la nitidez y el orden que se observan en Yonaguni no convencen a todos, pues las formas naturales suelen ser irregulares, mientras que este lugar parece sacado de los planos de un arquitecto. Según los relatos de los buceadores, al recorrer el monumento uno siente como si viajara en el tiempo. El silencio bajo el agua, unido a la magnitud de las piedras, inspira una emoción indescriptible.
Algunos aseguran que allí se perciben los ecos de una civilización perdida, como si sus pasos todavía resonaran en las profundidades. Esa sensación aumenta aún más el misterio de Yonaguni. Las leyendas también alimentan este enigma. En los antiguos relatos japoneses se habla de reinos desaparecidos bajo el mar. Algunos creen que Yonaguni está relacionado con esas historias. Incluso hay investigadores que sugieren que podría estar vinculado con el mítico continente de Mu, supuesto habitante del Pacífico. Al igual que la Atlántida, Mu es una de las civilizaciones perdidas más debatidas. Si Yonaguni fuera realmente... Hoy en día, el monumento de Yonaguni es uno de los destinos favoritos de buceadores de todo el mundo. Sumergirse en sus aguas cristalinas y recorrer sus enormes bloques de piedra es una experiencia única. Las fotografías capturadas allí ofrecen una estética fascinante, especialmente cuando la luz del sol se filtra entre el agua. Las sombras sobre los bloques recuerdan a los fantasmas de quienes alguna vez pudieron habitar ese lugar. Para los turistas, no es solo un punto de buceo, sino también una puerta hacia uno de los mayores misterios del mundo. A pesar de las investigaciones, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. Algunos científicos insisten en que se trata de una formación natural. Sin embargo, la historia desconocida de la humanidad se vuelve más compleja con cada nuevo descubrimiento. Tal vez Yonaguni sea una pista que la historia nos ha dejado, una llave que abre la puerta a un pasado más antiguo y profundo. Si realmente fue construido hace miles de años, tendremos que aceptar que la civilización humana es mucho más antigua y avanzada de lo que creemos. Sea como sea, Yonaguni sigue guardando su misterio. Con sus estructuras de piedra que desafían las olas, continúa siendo uno de los enigmas más sorprendentes de la naturaleza y de la historia. En cada inmersión, los buceadores se hacen la misma pregunta. ¿Con qué manos se moldearon estas enormes pirámides? ¿Y por qué ahora permanecen allí, en silencio, como huéspedes de los peces? Quizá algún día encontremos las respuestas. O quizá Yonaguni conserve sus secretos para siempre. Pero hay algo seguro. Los bloques de piedra en sus profundidades quedarán en la memoria como una de las escenas más fascinantes que alimentan la imaginación sobre el pasado de la humanidad. Atlántida. Su nombre resuena como una leyenda en sí misma. La ciudad perdida más comentada, más buscada y más soñada de la historia de la humanidad. Mencionada por primera vez en los escritos del filósofo Platón, esta civilización ha ocupado la mente tanto de científicos como de aventureros durante más de 2000 años. El encanto de la Atlántida no radica solo en ser una ciudad desaparecida, sino en el profundo símbolo que encierra sobre la existencia, el progreso y la desaparición de la humanidad. Porque Atlántida se relata como la historia de cómo, incluso en su época más brillante, la humanidad pudo destruirse por su propia soberbia. Y hoy todavía se pregunta, ¿existió realmente la Atlántida o fue solo un relato inventado como advertencia?
Platón describe la Atlántida con gran detalle en dos de sus obras, Timeo y Critias. Según él, la Atlántida existió hace unos 9000 años y era una civilización extraordinariamente avanzada. Se encontraba en un gran continente insular y en su centro se alzaba una majestuosa capital. La ciudad estaba construida en anillos concéntricos, un anillo de tierra, uno de agua, otra vez tierra, otra vez agua. Este diseño era único tanto en estética como en defensa. Los canales conectaban la ciudad con el océano, permitiendo a los barcos entrar y salir con facilidad. En el centro se levantaban templos gigantes dedicados a los dioses, mientras en las plazas brillaban estatuas y palacios. La imagen que traza Platón no era solo la de una ciudad, sino la de la perfección de toda una civilización. Según la leyenda, los atlantes descendían de Poseidón. El dios del mar se unió con una mujer mortal y de sus hijos surgieron los primeros reyes de esta poderosa civilización. Así, la Atlántida era considerada sagrada no solo en el plano tecnológico y cultural, sino también en el mitológico. Sus riquezas eran infinitas, sus tierras estaban llenas de oro y de un metal precioso llamado oricalco, y sus campos jamás carecían de abundancia. Su pueblo sobresalía en arte, ciencia e ingeniería, muy por delante de su tiempo. Algunos investigadores sostienen que la descripción de Platón no era más que un modelo de sociedad ideal, una especie de utopía, un sueño. Pero, fuese lo que fuese, la idea de Atlántida echó raíces. El verdadero atractivo de la Atlántida está en su historia de desaparición. Según Platón, esta grandiosa civilización cayó en la soberbia y la corrupción. A medida que crecían sus poderes, se volvieron codiciosos. Atacaron a sus vecinos y sustituyeron la justicia por la ambición. Los dioses castigaron su orgullo. En un solo día, terremotos e inundaciones azotaron la Atlántida. Enormes olas engulleron el continente entero. La ciudad, con todo su pueblo, se hundió en el fondo del océano y nunca regresó. Este final dramático convirtió a la Atlántida en algo más que una simple leyenda, en una advertencia eterna para la humanidad. Pero las preguntas no cesaron. ¿Pudo la Atlántida haber existido realmente? Platón escribió que se hallaba más allá de las columnas de Hércules. Esta expresión hace pensar a muchos investigadores en el estrecho de Gibraltar. Si así fuera, la Atlántida tendría que haber estado en algún lugar del océano Atlántico. Durante siglos, exploradores y científicos siguieron esta pista. Unos la buscaron en el Caribe, otros en las Azores, otros en las profundidades del Mediterráneo. A mediados del siglo XX, especialmente con el avance de la tecnología de exploración submarina, las investigaciones sobre Atlántida cobraron nuevo impulso. Restos antiguos hallados bajo el agua, estructuras sumergidas y extrañas alineaciones de piedras fueron presentadas una y otra vez como la Atlántida encontrada, pero ninguna resultó ser prueba concluyente. Por ejemplo, las formaciones geométricas descubiertas en el fondo marino frente a Cuba fueron consideradas por algunos como vestigios de la Atlántida. Sin embargo, más tarde se sugirió que podían ser formaciones naturales. El atractivo de la Atlántida no se limitó a la arqueología. La literatura, el arte y la cultura popular
la recrearon sin cesar. Desde Julio Verne hasta Disney, muchas obras la mostraron como una civilización mágica. Estos relatos hicieron que el continente perdido se inmortalizara en la mente humana. Porque Atlántida no era solo el misterio del pasado, sino también una advertencia hacia el futuro. Demostraba que incluso una civilización en la cúspide de su desarrollo podía desaparecer, y eso daba una lección. En el mundo académico, las interpretaciones continúan. Algunos historiadores creen que Platón inventó la Atlántida como una comparación con civilizaciones reales que fueron enemigas de Atenas. Por ejemplo, la caída de la civilización minoica pudo haber inspirado el relato. En torno al 1600 a.C., c. la erupción del volcán en la isla de Santorini devastó a los minoicos y acabó con su comercio marítimo. Ese recuerdo del desastre pudo transformarse en el mito de... Aún así, de ahí surge la fascinación por la Atlántida. Tal vez existió, tal vez no fue más que un mito. Pero exista o no, sigue viva en la imaginación humana. En cada nueva inmersión, en cada nuevo rastreo con sonar, la pregunta se repite: ¿la habremos encontrado esta vez? Si algún día la Atlántida fuera descubierta de verdad, no sería solo una victoria arqueológica. Sería un espejo para la humanidad, de su origen, de sus errores y de su propio destino. Hoy, los bloques de piedra que reposan en silencio bajo las olas, los muros cubiertos de coral y las oscuras profundidades del mar, quizás sean la tumba de la Atlántida. Pero tal vez la Atlántida nunca existió. Su verdadera existencia podría estar en nuestra imaginación y en la lección que debemos aprender de su historia. Y precisamente por eso, la Atlántida nunca desaparecerá del todo. Es mucho más que una ciudad invisible bajo el mar. Es el cuento más poderoso, la mayor advertencia y el misterio más profundo que la humanidad se ha contado a sí misma. En junio de 1692, un gran terremoto seguido de un tsunami azotó las costas de Jamaica, dando lugar a una de las catástrofes más impactantes de la historia. Ese día, Port Royal, conocida como la ciudad del pecado del Caribe, quedó sumergida en cuestión de minutos. La que alguna vez fue el puerto favorito de piratas y comerciantes se hundió hasta el fondo del océano. Hoy, mientras los buzos siguen buscando bajo el agua las huellas de aquel desastre, la historia de Port Royal se cuenta como una lección tan fascinante como estremecedora. En el siglo XVII, Port Royal era uno de los centros comerciales más importantes de la colonia inglesa de Jamaica. La ciudad, punto de encuentro de piratas, comerciantes, marineros y aventureros, se convirtió rápidamente en uno de los asentamientos más ricos del Caribe. Su puerto era tan grande que podía albergar a cientos de barcos al mismo tiempo, y allí se intercambiaban mercancías llegadas de Europa. El oro, la plata, las especias y el comercio de esclavos llenaban las arcas de Port Royal, mientras sus calles se animaban con tabernas, casas de juego y burdeles. Los cronistas de la época la describían como la ciudad más rica, pero también la más inmoral del mundo. En ella se dejaban ver los nombres legendarios de la piratería. Capitanes famosos como Henry Morgan utilizaban Port Royal como base. Atacaban barcos españoles y repartían sus botines en esta ciudad. Por eso, Port Royal no era solo un puerto comercial,
sino también el corazón de la piratería. La riqueza y el desenfreno se mezclaban en este lugar que incluso aparecía en los titulares de los periódicos europeos. Los misioneros cristianos, en cambio, la maldecían como un nido de pecado, asegurando que tarde o temprano Dios la castigaría. Y tal vez, efectivamente, cuando el gran terremoto golpeó en 1692, decenas de miles de personas vivían en la ciudad. Con el sismo, la tierra se licuó y comenzó a tragarse los edificios. El tsunami que siguió arrasó el puerto y los barrios a lo largo de la costa. En cuestión de minutos, 2/3 de la ciudad quedaron sepultados bajo el mar. Unas 2.000 personas murieron al instante y miles más resultaron heridas. Para los sobrevivientes, la ciudad se volvió inhabitable. El puerto que alguna vez fue majestuoso se transformó en un lugar de silencio y muerte. Tras la catástrofe, Port Royal nunca recuperó su antiguo esplendor. El gobierno inglés intentó reconstruir la ciudad, pero la creencia de que estaba maldita impidió que muchos regresaran. Además, enfermedades, incendios y nuevos temblores frustraron cada intento de recuperación. Así, Port Royal fue retirándose poco a poco de la escena histórica. Sin embargo, su historia no terminó, porque la zona sumergida se convirtió en una especie de cápsula del tiempo que preservó el pasado. Hoy, cuando los buzos descienden a los restos de Port Royal, pueden ver sus calles de piedra, sus casas derrumbadas e incluso barriles de vino aún en su lugar. En las excavaciones submarinas han aparecido platos, vasos y monedas que revelan la vida cotidiana de la época. Las tabernas que un día resonaron con carcajadas humanas esperan ahora en silencio, habitadas por peces. Este paisaje es una forma sobrecogedora de presenciar una de las escenas más dramáticas de la historia. Lo fascinante de Port Royal no es solo que se trate de una ciudad sumergida, sino que también se transformó en una historia moral. Para muchos, su destrucción fue vista como un castigo divino. Una sociedad que había alcanzado la cima de la riqueza y el desenfreno, pero que también había caído en la corrupción, desapareció en cuestión de minutos. Igual que Atlántida, Port Royal dejó a la humanidad una gran lección. El poder y la riqueza no son permanentes. La naturaleza o el destino pueden borrar en un instante hasta las ciudades más brillantes. Aún así, Port Royal no ha desaparecido por completo. El gobierno de Jamaica la ha protegido como sitio arqueológico y patrimonio cultural. Cada año, arqueólogos submarinos realizan nuevos descubrimientos que iluminan un poco más esta oscura página de la historia. Incluso algunos creen que Port Royal podría convertirse algún día en una de las mayores atracciones turísticas del Caribe. Porque el interés de la gente no se limita al oro o a los barcos. También quieren sentir el espíritu de la ciudad que alguna vez fue considerada la capital del Caribe. Hoy, las calles de Port Royal pueden estar cubiertas de algas y las paredes de sus casas habitadas por peces, pero todavía quedan huellas de vida. La carcajada de un pirata, la voz de un comerciante regateando, una canción que se eleva desde una taberna, como si siguieran resonando bajo el agua. Y cada buzo que regresa a la superficie siente lo mismo. Los restos del pasado no son solo piedras,
sino también las historias que la humanidad nunca ha olvidado. Port Royal es como una ciudad que aún respira en el fondo del mar, silenciosa pero impactante, destruida pero no olvidada. No es solo una ciudad que desapareció bajo las aguas, es un símbolo vivo del enfrentamiento de la humanidad con la soberbia, la codicia y el destino. Y quizá por eso, la historia de Port Royal seguirá siendo contada por siempre. En las orillas del Golfo de Nápoles, existió una ciudad que se convirtió en el paraíso veraniego de los nombres más poderosos en el corazón del Imperio Romano. Desde senadores hasta emperadores, desde ricos comerciantes hasta poetas célebres, todos pasaban por allí. Esa ciudad se llamaba Baiae. En los días más gloriosos de Roma no era solo un lugar de descanso, sino también el centro del placer, la ostentación y el lujo. Con sus aguas termales, sus lujosas villas y sus fastuosas celebraciones, Baiae era conocida como el Las Vegas de Roma. Pero hoy, de aquellos palacios majestuosos, gran parte reposa silenciosa en el fondo del mar, envuelta por algas y corales. El atractivo de Baiae comenzaba por su ubicación geográfica. El Golfo de Nápoles era una zona volcánica, y las aguas termales que brotaban del subsuelo convirtieron esta costa en un auténtico paraíso natural de spa. Los romanos, convencidos de las propiedades curativas de estas aguas, construyeron allí enormes termas. Pero pronto el lugar se transformó no solo en destino de quienes buscaban salud, sino también en refugio de quienes perseguían placer y diversión. Los ricos levantaron villas espléndidas junto a la costa. Desde sus terrazas contemplaban el mar. En salones dorados celebraban banquetes, y las noches se adornaban con vino y música. Baiae se convirtió en el punto de encuentro de las personas más poderosas de Roma. Julio César tuvo allí una villa. Emperadores como Augusto, Calígula y Nerón visitaban con frecuencia el lugar. Incluso se dice que Nerón planeó en Baiae el asesinato de su madre, Agripina. Por eso, Baiae no era solo un balneario, sino también un escenario de intrigas políticas y oscuros secretos. En cada rincón se hallaban huellas tanto de esplendor como de corrupción. Con el tiempo, la ciudad comenzó a ser vista como un símbolo de la decadencia moral del Imperio Romano. Los historiadores, al narrar los excesos, el desenfreno y la ostentación que allí tenían lugar, usaban a menudo un tono crítico, porque Baiae era un espacio sacrificado en aras de los placeres ilimitados de emperadores y aristócratas. Fiestas deslumbrantes, banquetes rebosantes de manjares exóticos, espectáculos artísticos y mucho más se vivían allí. Pero tras todo aquel esplendor se escondía en silencio la catástrofe natural que se avecinaba. La causa de que Baiae quedara sumergida fueron los movimientos volcánicos. El Campi Flegrei, donde se encuentra el Golfo de Nápoles, es uno de los supervolcanes más grandes del mundo. Durante siglos, la corteza terrestre fue hundiéndose poco a poco y el nivel del mar ascendió. Así, las zonas más próximas a la costa quedaron bajo el agua. Hoy, gran parte de Baiae yace en el fondo marino.
aunque algunos restos aún permanecen en tierra firme. Este proceso natural destruyó lentamente la ciudad, pero al mismo tiempo permitió su conservación, porque las villas, termas y estatuas sumergidas se han preservado como una cápsula del tiempo hasta nuestros días. Cuando los buceadores se sumergen hoy en las aguas de Baiae, pueden contemplar huellas del período romano casi intactas. En el lecho marino se hallan patios cubiertos de mosaicos, estancias rodeadas de columnas de mármol y estatuas que todavía permanecen en pie. Aunque sus colores se han desvanecido, los mosaicos conservan sus formas. En especial, los que representan a los dioses muestran las creencias y la estética de los romanos. Los arqueólogos subacuáticos, al estudiar los restos de Baiae, obtienen información invaluable sobre la vida social en Roma. Lo fascinante de Baiae es que impresiona tanto por su belleza como por su decadencia. Los salones donde alguna vez se divertían los hombres más poderosos de Roma ahora reposan en silencio entre los peces. En el lugar de aquellas villas majestuosas, hoy crecen corales y algas. Esta imagen recuerda el equilibrio entre la soberbia humana y la fuerza de la naturaleza. Por muy rico, poderoso o grandioso que uno sea, ante la naturaleza al final siempre se sucumbe. Hoy, Baiae está protegida como un parque arqueológico submarino. Buceadores, turistas con snorkel e investigadores pueden descubrir desde las aguas el esplendoroso pasado de Roma. La parte sumergida de la ciudad es tan extensa que resulta imposible recorrerla por completo en una sola inmersión. En cada rincón aguarda una sorpresa, un fragmento de mosaico, una columna, una estatua, como si el mar hubiera jurado proteger esta pieza perdida de Roma. La historia de Baiae resume por sí sola el auge, el esplendor y la caída del Imperio Romano. Es un símbolo de cómo el ser humano, al perseguir placer y lujo olvidando la naturaleza, puede desaparecer. Y al mismo tiempo mantiene vivo el encanto de la historia, porque esta ciudad, donde alguna vez brillaron las noches más resplandecientes, ahora susurra en silencio bajo el agua. Cada una de las ciudades sumergidas cuenta su propia historia. Dwarka es símbolo de la fe y los mitos, Yonaguni de lo desconocido, Atlántida del sueño, Port Royal de la soberbia humana y Baiae de la ostentación y la decadencia. Todas nos transmiten no solo los misterios del pasado, sino también las lecciones del futuro. Porque las profundidades del mar son como una memoria que nunca olvida las historias perdidas de la humanidad.